Hola, hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo van por acá? Buenos días, Buenos profe. días, Días, buenos profe. días, profe. Gracias por la sintonía hasta ahora. Por acá está Carol. Buenos días, Jason, Luis Alberto, Mariana, Tatiana, Yadi Mayerly y Yasmín Andrea Rosero. Nos escribe Carol. Buenos días por acá por el chat. Bueno, muy bien. Agradezco a las personas que pueden activar su cámara para poder visualizarnos. Por visualizar. Vente registro por acá. Vamos a ver. Vamos registrando. ¿A quién más? ¿A quién más podemos visualizar? Tatiana, Luis, Mariana, Yasmín, Yadi, Jason, ¿nos podemos visualizar alguno de ustedes? Ahí está Jason, hombre, qué gusto verlo. Gracias por activar su webcam. Por allá está Tatiana también, qué gusto verte, Tati. Buenos días. Por acá está Luis Alberto Rosero también, qué gusto verlo. Ven los registros, Luis Alberto Rosero está por acá. Domínguez está por acá. Y Jason Eliana Almendrales. Listo, muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy estableciendo unas fechas importantes entonces ya de cierre de este segundo corte. Tenemos el día de hoy, 21 de octubre, el eje temático, el último eje temático de este corte que se llama el fenómeno religioso. Vamos a ir estableciendo algunas características de este eje temático y estableceremos una última actividad para el portafolio de actividades. Por acá está Mónica, creo que está, ¿cierto? Mónica Liliana también está por acá. Villota Vallejo está por acá. Listo. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a establecer primero que todo el abordaje del eje temático del fenómeno del religioso y estableceremos la última actividad del portafolio. Mucha atención, dentro de 8 días, miércoles 28 de octubre, vamos a realizar la evaluación, ya, la evaluación escrita en torno al capítulo que trabajamos la clase pasada, que es sobre género y sexualidad. Vamos a hacer una evaluación corta con unas preguntas únicamente sobre el capítulo para que lo tengamos muy en cuenta dentro de 8 días. Miércoles 28 de octubre a las 8 de la mañana yo estaré dando las indicaciones de la evaluación y usted tendrá aproximadamente hasta el viernes, póngale a medianoche o el sábado a las 6 de la mañana para que pueda resolver los 10 puntos del examen. ¿Listo? Dentro de 8 días también es importante que usted tenga en cuenta que se va a entregar el portafolio de actividades dentro de 8 días. ¿Qué va a entregar en el portafolio? Las actividades que hemos realizado. ¿Cuáles? Por ejemplo, el mapa mental que hicimos sobre los enfoques de la cultura. Ese es el primer ejercicio que hicimos. Luego realizamos un escrito, unos puntos muy específicos sobre el eje temático de familia. Recuerda que usted tenía que realizar un escrito estableciendo como las características de usted en su historia familiar y ahí dimos unas preguntas muy precisas y la actividad que vamos a realizar el día de hoy, ya que más adelante pues a las 9:15 después de nuestro receso les voy a dar como los lineamientos sobre la actividad que consiste principalmente en el uso de las normas APA séptima edición. Vamos a hacer un ejercicio de usar esta forma de citación académica y esa sería la tercera actividad. Entonces, esas 3 actividades se unen en un solo documento, ya, en un solo Word, póngale el mapa mental, usted lo puede escanear o fotografiar y lo incorpora al trabajo. El segundo y el tercer punto igualmente los desarrolla y en un solo Word lo va a entregar dentro de 8 días,
ya máximo, pues hasta dentro de 8 días, hasta antes de que ingresemos a la clase. Es decir, la clase inicia a las 8 de la mañana hasta las 7:59 AM. Usted puede entregar su portafolio de actividades. ¿Listo? Para que a las 8 de la mañana ya estemos todos entregados su portafolio y podamos realizar la evaluación de este segundo corte. Ahí estarían las tres calificaciones entonces. La reseña de lectura, que ya la terminamos con los últimos compañeros que la realizaron. Primera calificación. Segunda calificación, el portafolio de actividades, que tiene 3 puntos. Mapa mental, escrito sobre familia y ejercicio de normas APA que hacemos hoy. Esa hace una sola actividad. Y la evaluación escrita que vamos a realizar el 28 sobre el tema de género y sexualidad. Esas son las tres calificaciones específicas que sacamos en este segundo corte y que las desarrollaremos o terminaremos para el 28 de octubre. Dentro de 8 días estamos realizando entonces esta actividad y el 4 de noviembre socializamos como las calificaciones, presentamos las notas y si hay alguna duda o sugerencia. Esas son las características entonces a tener en cuenta. Primero que todo, las fechas importantes. En segundo lugar, ya pues empezando a trabajar con el texto que leímos, capítulo 13, el fenómeno religioso. La idea es que saquemos unas ideas muy importantes respecto al eje temático. Quisiera iniciar un poco hablando sobre la actividad y luego sobre el eje temático. Sí, el eje temático de hoy. ¿Por qué razón? Porque la actividad consiste en elaborar un escrito académico que va a utilizar referencias del texto que nosotros estamos trabajando. Vamos a utilizar por ahí al señor Marx, a Durkheim, a Max Weber, a el fundamentalismo, la secularización. Entonces, vamos a establecer primero las características del texto, de la actividad, y luego trabajamos los autores. ¿Listo? Vamos a cambiar un poco la dinámica como tal. Bueno, verá, ¿en qué consiste la actividad? Y ahorita va a ver por qué primero vemos la actividad y luego el texto. Les voy a compartir aquí el chat y ya les comparto la pantalla también. Voy a compartir aquí en el chat. Aquí está. Listo, les acabo de compartir aquí en el chat y ahorita comparto la pantalla. Las normas APA séptima edición. Espero que esté compartiendo la pantalla. Pueden ir abriendo ustedes el archivo que está en el chat. Igualmente, pues para los compañeros que van a ver este video más tarde, el documento lo comparto en el Classroom para que también lo tengamos. Y abro este documento de Word para hacer una breve explicación. Listo. Entonces, este documento que ustedes tienen en el chat, lo he compartido, es la última actualización de las normas APA. Se actualizaron en julio de 2020 y este es un resumen muy didáctico, muy bien explicado que realiza el Centro de Escritura de la Universidad Javeriana. Ellos hicieron una síntesis de las principales características y lo explican de la mejor manera en este material muy, muy didáctico, muy entendible, para que comprendamos cuáles son los principales aspectos de las normas APA. ¿Listo? Entonces, usted lo puede ir viendo, me puede ir siguiendo, puede ir observando las características. En la primera página, pues encontramos una portada donde nos presenta normas APA séptima edición. No se olvide que las normas APA vienen por ediciones. En cada edición hay una forma de citar, hay una forma de presentar el documento. Y esta es la más actualizada, julio de 2020, donde le indican a usted las características. Luego presenta una tabla de contenido. Aquí le muestran a usted pues todas las formalidades que trae un trabajo académico, siempre y cuando usted pues las requiera, ¿no? Por ejemplo, aquí le explican cómo se cita una tabla, pero pues si usted no utiliza tablas o gráficos en su trabajo, pues no es necesario, o sea, no es obligatorio remitirse a cada uno de estos, pero aquí está como la lista completa de cómo se presenta un trabajo académico. Luego viene un texto de introducción. Espérenme, hago más grande la pantalla para los que nos vean por acá. Aquí.
Luego viene un texto de introducción. En el texto de introducción nos dicen qué son las normas APA. Bueno, las normas APA son unos lineamientos de cómo construir trabajos académicos, ¿ya? El mundo de la academia, la universidad, las asignaturas, las carreras, principalmente aquí lo dice de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ciencias administrativas y en algunos casos de la salud, tienen un formato de cómo se desarrollan o cómo se elaboran documentos académicos. APA, por sus siglas en inglés, significa American Psychology Association, es la Asociación Americana de Psicología que establece unos criterios definidos sobre cómo elaborar estos documentos. ¿Por qué razón? Porque no podemos pensar que en el mundo académico hayan diferentes formas de entregar trabajos. Lo que hace las normas APA es establecer unos lineamientos para que los documentos tengan unas mismas características, ¿ya? No para que unos escojan un tipo de letra, otros otro color de letra, otros entreguen con unas márgenes grandísimas, otros con una letra muy pequeñita. Entonces lo que hacen las normas APA es decir, todos a este mismo formato. ¿Todos quiénes? Todos los profesionales, los académicos de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ciencias administrativas y algunos de la salud. Entonces, esas son las normas APA, ¿ya? Como unos lineamientos de cómo presentar trabajos, cómo citar ideas, qué características deben tener los documentos académicos. Eso es lo que nos dice en esta primera página de introducción. Luego de ello, en la cuarta página, nos empiezan a decir ya cuáles son las características de un trabajo formal. ¿Listo? Las características de un trabajo formal que establece las normas APA establece hasta el más mínimo detalle. Nada lo deja en el aire, en especulación. A usted le dicen hasta qué tipo de letra, qué tamaño de papel debe realizar las actividades y para ello uno debe hacer lectura y comprensión de esas características. Dice lo siguiente, parte número uno, capítulo número uno, formato general del trabajo. Mire, las normas APA utiliza un papel específico, tamaño carta. Es decir, se predetermina en un documento en Word, ya le establecen a usted cuál es el tipo de papel que va a utilizar, ni oficio, ni A4, ni nada de eso, sino los trabajos en normas APA se entregan en tamaño carta, ahí inclusive le dan las medidas, ahí le dan las medidas de cuántos debe tener el tamaño como tal, dice que estos son como las fuentes y los tamaños más reconocidos, ¿ya? Estos son como los más utilizados, por decir así. O sea, usted no puede salir aquí con letra Timoteo o que esta está bonita con dibujitos y caritas, sino que ahí están las letras más utilizadas, por decir así, de mayor formalidad. La más utilizada es el Times New Roman a 12 puntos de tamaño. Es como la letra más frecuente en los trabajos académicos, sin embargo también es recurrente la Georgia a 11 puntos, la Computer Modern a 10 puntos, Calibri o Arial o Lucida Sans a 10 puntos. Sin embargo, como les digo, la de mayor uso a nivel mundial está entre la Times New Roman y la Arial, tal vez, que es otra de las letras frecuentes. Pero por lo general es importante trabajar como Times New Roman a 12 puntos de tamaño. Por acá nos da una novedad y es el espaciado. El espaciado es el espacio que hay entre renglón y renglón, ya que es de 2 puntos, es decir, un espaciado doble. Y nos dice aquí sin espacio entre párrafos. Eso es muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si tengo un documento para que veamos algunas ideas sobre cómo establecer. Voy a copiar algunas ideas de este texto para que veamos cómo es eso del interlineado y demás. Por ejemplo, voy a tomar este párrafo. El tema del párrafo todavía no es relevante, solo como para ponerlo de ejemplo. Entonces nos dice eh, el, el, el formato de las normas APA, nos dice aquí que el documento debe tener un interlineado de 2 puntos y que no debe haber espacio entre párrafos. ¿Cómo así? El interlineado de 2 puntos es cuando yo selecciono un párrafo, un documento,
y el espacio que hay entre renglón y renglón, nos dice las normas APA, sea de 2 puntos o lo que se llama doble. Hay espaciado sencillo, hay A1.15, hay A1.5, pero las normas APA séptima edición te dicen a espaciado doble. Es decir, así va a quedar un párrafo en las normas APA. Si alguien tiene una duda, surge alguna pregunta, la va planteando, me va interrumpiendo, no importa, ¿listo? Lo importante es que usted tenga claridad sobre ello. Y la otra nos dice que sin espacio entre párrafos. ¿Cómo así? Cuando uno termina un párrafo, uno establece un punto e inicia un nuevo párrafo, nuevamente a 2 puntos o lo doble interlineado. Hay un error y es establecer que uno termine el renglón y suelen dejar este espacio. Si lo miran aquí, aquí lo hago con una línea, mire. Este espacio, dice las normas APA, no, no es necesario, no va ahí. No hay que dejar un espacio entre párrafo y párrafo, sino que dice, usted termina su párrafo, punto, y ahí va enseguida el siguiente párrafo. ¿Listo? Entonces, esa es otra característica que nos plantea por acá. La siguiente dice alineación. Dice a la izquierda sin justificar. ¿Cuál era la característica que se daba anteriormente? Que se justificaban los trabajos, es decir, que se le seleccionaba aquí y se le daba esta opción de aquí. Recuerda que uno lo puede centrar, ajustar a la derecha, a la izquierda o justificarlo, que era como que quede en forma de cuadradito, ¿se mira? Entonces la norma ZAPA nos dice, no, sin justificación, todo alineado a la izquierda. No importa que en la parte de acá pues quede como una montañita con bajos, altos y demás. Esa es la característica de las normas APA. Entonces, mira, ahí ya vamos configurando un texto porque trae Times New Roman 12, porque trae interlineado doble o de 2 puntos, porque no trae el espacio entre los dos párrafos y porque no se justifica el texto en un cuadrado, sino que ya va hacia la parte izquierda. ¿Listo? Para que vaya detallando estas características. Luego dice que se aplica una sangría, eso es un poco la cuestión del espacio que uno deja en el primer párrafo, sangría en la primera línea de cada párrafo o la sangría francesa. A mí me gusta mucho más el Word que uno lo trabaja no en línea, no me gusta mucho el Word en línea porque muchas de las opciones, no sé, son mucho más complejas de desarrollar. Por ejemplo, miren, a mí me gusta utilizar el Word que es normal, el software. Espere, lo cambio por acá. Es decir, el programa, no el Word en línea. Este de aquí. Espérame por acá. Se trabó la pantalla. ¿Miran ahí la pantalla tal vez? No, profe. Visualización, a ver, espérame. Espérame un minuto, registro nuevamente aquí. Bueno, hola, hola, estoy por acá. Volví a entrar a la llamada a ver si nos conecta el Word. Ahí, yo creo que ahí ya, ¿cierto? Sí, profe, ya. Entonces, tenemos los dos párrafos que dice el texto con una caracterización que es el Times New Roman a 12 puntos sin justificar y a 2 puntos de espaciado. Miren, aquí está. Y otra característica que nos dice muy importante es que se aplique una sangría, dice acá en el texto, que se aplique una sangría francesa, es decir, un espacio de 1.27 centímetros en la primera línea de cada párrafo, dice la norma. ¿Cómo se lo realiza?
uno lo que hace es seleccionar el texto, ya se selecciona el texto como tal, y se dirige a la opción, ¿dónde está? Perdón, aquí en la opción de párrafo, en donde uno puede justificar o centrar o alinear a la izquierda, hay una pestañita hacia abajo, despliega uno esa pestaña y aquí le da sangría, mire. Y aquí le dice especial. Aquí es donde uno puede escoger la sangría en la primera línea de cada párrafo. ¿Y eso qué es lo que hace? Ahí le damos a aceptar. Mire que en cada párrafo el renglón no empieza en la línea del margen, sino que empieza 1,27 centímetros más adelante como tal, mire. Y en el segundo renglón lo mismo. Ya, si mira este espacio de aquí, eso es lo que dice las normas APA que debe tener el inicio de cada renglón. Mire cómo estaba antes. El texto empezaba al ras del margen. El presente artículo, miren, entonces lo que hace uno es señalar el párrafo, ¿ya? Abre la opción de sangría en la parte de acá y aquí le da, mire, sangría, aquí le da especial. Ahí manejado de dos formas, la primera línea o la sangría francesa. Entonces le damos primera línea y ahí le damos aceptar y mire que la primera línea de cada párrafo no inicia en el margen como tal, sino que inicia 1,27 centímetros más adelante. Eso es lo que, la parte que dice aquí, sangría francesa de 1,27. Otra de las características, volvamos acá al documento. Otra de las características de las normas APA es la numeración de las páginas. Aquí lo plantea, hagámoslo un poco más grande. Es la numeración de las páginas que dice la norma APA debe ir en el extremo superior derecho en números arábigos, no romanos. Entonces miren cómo este mismo trabajo inclusive está numerado desde la página 1, acá arriba está, en el extremo superior derecho en números arábigos, no romanos. 1, aquí está la página 2, página 3, todas las páginas que usted utilice en su trabajo deben ir numeradas en el extremo superior derecho. Esa es otra de las características. Y por último nos plantean la cuestión de las márgenes. No debe ser ni de 5 centímetros para que así usted escriba menos, ni de 1 centímetro, sino que en los 4 lados debe ir configurada a 2,54 centímetros, a los 4 lados. ¿Listo? Esa es otra de las características y esas son algunas de las abreviaturas que se utilizan en los textos. Usted perfectamente, para no decir capítulo, puede decir cap, para no decir edición, edición reversada, y que usted perfectamente, pues para no escribirlas porque son de un uso común, puede escribir estas abreviaturas como para determinar o para manejar todo su mismo lenguaje. Eso es lo que presenta en un primer momento entonces las características técnicas del trabajo. ¿Sí hay entendimiento? ¿Sí comprendimos cuáles son las características? ¿Alguna duda sobre cómo se presenta formalmente un texto? Profe, Dime, te escucho. yo creo que usted nos había dado otro documento también de las mapa de la Javeriana y Ajá. ahí especificaba que, o sea, cuando es un párrafo normal, sí se aplica sangría, pero por ejemplo, cuando son subtítulos o empieza con subtítulo, no se lo aplica, o sea, solo cuando es párrafo así completo, como usted lo estaba escribiendo. Creo que Ya, habían unas excepciones para aplicar sangría. ya. Eso Profe, Exacto. Mira, podría explicar de sangría, porque yo hice un trabajo también para lectura y el profe me dijo que no, que ya no utilice sangría. ya, entonces mira, la cuestión o lo que pasa es qué tipo de edición se está manejando, ¿ya? Este es otro de los documentos, estas son las normas APA sexta edición. Estas son las que se desarrollaron en el 2019, fue la última actualización, mira. Mayo de 2019 fue la última vez que actualizaron las normas APA sexta edición. Y estas ya son las séptima edición. Entonces, ¿por qué en unos trabajos de una forma y por qué en otros de otra forma? Lo primero, lo que dice Juliana, el profe me dijo que no sangría, entonces el profe le mandó a hacer un trabajo siguiendo las normas APA sexta edición, posiblemente, porque en la sexta edición aquí tiene unas particularidades específicas. Creo que la cuestión de qué es
La cuestión de la justificación, seguramente creo que este documento sí viene justificado, todo como un cuadrito, no viene con sangrías, posiblemente, por eso es importante cuando se digan normas APA preguntar cuál edición, porque según eso, esta es la sexta edición, pero si usted se va a la quinta edición, la forma de citación es diferente. Entonces depende qué edición de las normas APA esté utilizando, ¿ya? Esa es una pregunta importante que Juli puede decirle al profe. Si no es sangría, entonces, o sea, que manejamos normas APA sexta edición, o quinta edición, o primera edición inclusive, y usted las puede encontrar todas las ediciones y revisa en los formatos de cómo presentar el documento, pues van a ser diferentes y todo lo demás, con subtítulos y demás. Pero estas son las características de la última edición de las normas APA, presentadas en julio de 2020. ¿Listo? Eso es un punto importante allí. Y lo otro, lo que dice sobre las sangrías, era la pregunta, ¿cierto? Que cómo se la sacaba. ¿Sí? Creo que eso era la pregunta. No me acuerdo quién fue la otra niña que habló. Bueno, ¿cómo se saca la sangría? Entonces, vamos al Word, aquí lo muestro, y miramos que un texto normal inicia el párrafo a la línea del margen. Lo que hace uno es seleccionar el texto, seleccionamos el texto, y le damos en esta opción, en esta flechita, la que está aquí en el subcuadrito que se llama párrafo. Aquí usted puede centrar, justificar o alinearlo a la izquierda. Aquí usted puede ajustar el interlineado y en esta flechita hacia abajo le despliega esta ventana. En esta ventana hay un subtítulo que se llama así, mira, sangría. Y aquí, donde dice especial, en esta pestaña uno puede escoger si es francesa o primera línea. Ya la primera línea es cuando solo el primer renglón del párrafo, la primera línea del párrafo corre 1,27 centímetros. Y mira cómo ya queda con este espacio de aquí. ¿Listo? Ese es. Siempre y cuando en el trabajo se diga vamos a utilizar APA séptima edición. Si le dicen APA primera edición, APA segunda edición, pues no va a aplicar esas características porque cada edición tiene sus lineamientos. Listo, volvamos acá entonces. Esas son las primeras características de la cuestión formal, digo yo. O sea, hasta ahora no hemos hecho más que ajustar un papel, ajustar la letra, ajustar las márgenes, la alineación y la sangría y el número de las páginas. Vamos ahora ya con los órdenes de los elementos que tiene un trabajo académico. Por lo general, un trabajo académico tiene 4 partes. Por lo general, una página de presentación, un resumen, el contenido o el cuerpo del texto y unas referencias o lo que antes llamábamos la bibliografía, ¿ya? Esas son las que siempre se utiliza. Sin embargo, hay otras que son opcionales, por decir así, que ya dependen de cada trabajo, como las notas al pie, las tablas, las figuras y los anexos. Estas se utilizan ya dependiendo de cada trabajo. Si usted va a utilizar una gráfica estadística, por ejemplo, una tabla de valores, usted pues la ingresa y tiene que citarla. Pero si usted no va a utilizar ninguna tabla estadística, ninguna fotografía o figura o gráfico, pues no es obligatorio ponerla. O si usted no quiere poner anexos, estas no son obligatorias. Pero estas de estas 4 primeras, sí. Todo trabajo debe tener una página de presentación, debe tener un resumen, debe tener un contenido y unas referencias. Vamos a ver qué conlleva la realización de cada uno de ellos. Vamos con la número 1, página de presentación. Dice, la portada para trabajos estudiantiles debe contener los elementos informativos del ejemplo. Recuerde que su institución o docente pueden ser requerimientos específicos para la realización de la portada. Antes se colocaba hoja en blanco, otra hoja en blanco, preportada, portada, posportada, agradecimientos, otra hoja en blanco. Ese era un desperdicio de papel pues que no tenía sentido ni razón de ser. Las normas APA séptima edición te dicen una página, con esa suficiente. Primero, en la parte de arriba, miren el número de la página, se empieza el conteo ya, página número 1 en el extremo superior derecho.
Luego va el título del trabajo, ya en negrillas, o sea, cómo se va a llamar este trabajo: ensayo, socioantropología, tesis de grado, análisis del discurso sobre este caso, el nombre del trabajo, el autor, nombres y apellidos de usted, de quien elabora el trabajo, afiliación, es decir, a qué institución está presentándose este trabajo: Universidad Panamericana, Universidad Mariana, Universidad de Stanford, la institución a donde se lo presenta, la asignatura, ya, en nuestro caso, socioantropología, el nombre del docente, yo, Diego Quintero, y la fecha de presentación o de elaboración del trabajo en la parte inferior. Con estos datos que estén en la primera página, listo, es suficiente. No es necesario páginas en blanco, postportada, agradecimientos, nada de eso. Creo que alguien escribió por acá en el chat. Dice Juliana, dice, esa es la que uso, la más viejita. Sí, hay muchas versiones de las normas APA. Como le digo, esta es la séptima edición, entonces hay que ver qué edición. Esa es la primera página que contiene entonces. Luego nos vamos a la parte número 2 que dice un resumen. Un resumen es una descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitado a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista, ¿ya? Entonces dice que lo primero que debemos hacer es un resumen del texto de aproximadamente 250 palabras, en donde uno pues diga de qué trata este documento que usted está entregando. Esto es cuando nosotros, por ejemplo, en la reseña de lectura sacamos la idea general, eso, cuente un poco de qué trata este texto que usted está elaborando, este archivo como tal. Y luego dice aquí unas palabras clave. Estas son bien importantes porque son las palabras de mayor importancia en su trabajo. Mire lo que dice. Son términos que describen los aspectos más importantes del trabajo. Se incluyen principalmente en artículos y para su definición se sugiere el uso de tesauros. Un tesauro es como un compilado de palabras clave, de palabras importantes, de conceptos, por ejemplo, que uno puede utilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer ahora un ensayo académico sobre el fenómeno religioso, pues una palabra clave va a ser religión o fenómeno religioso. O sea, no es que sea una palabra únicamente una, familia, género. Una palabra también puede ser compuesta: el fenómeno religioso, desigualdad de género, pobreza estructural, ¿ya? Entonces son palabras como conceptos o palabras que puedan ser simples o compuestas, pero que describen las de mayor importancia. Por lo general se escogen entre 3 a 5 palabras clave: las de mayor importancia, las de mayor uso, las de mayor relevancia en el texto. Esto va en una primera página, entonces, ¿ya? El resumen de qué va a tratar su texto, alrededor de 250 palabras, con unas palabras clave, pues, que le definan a usted cuáles son las de mayor relevancia. Luego ya viene la parte más larga, pues que ya es el contenido, el cuerpo del texto. Pues aquí usted desarrolla a partir de un título, de una introducción, estaría bien. Los textos por lo general empiezan diciendo, bueno, para introducir es importante dar algunas ideas generales, da como una especie de caracterización, una introducción. Luego ya empieza a meter pues el contenido, lo que usted va a decir. Si es un ensayo, pues sus ideas, sus argumentos. Si ya es un trabajo de investigación, pues los resultados. Es el cuerpo del texto como tal. Aquí hay un punto bien importante, y es que en el contenido, en el cuerpo del texto académico, siempre, no se olviden, siempre se deben utilizar o se deben citar las ideas o la información que usted va a utilizar. Nunca, jamás de los jamases vaya a pegar información sin decir de quién o de dónde sacó esa información. Ahorita volvemos a todo esto. Y eso es lo que se reconoce o se le denomina comúnmente como las famosas citas. ¿Qué es una cita? Dice, las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en su texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se utiliza el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto,
y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Entonces, mire, todo documento académico debe estar sustentado en pruebas, en evidencias, en citas, en información, por ejemplo, de autores reconocidos. Y para ello, dice, encontramos dos formas de citar. Pues hay una narrativa, ahorita la vamos a ver, y una parentética, que es la que utiliza paréntesis, ahorita las vemos. Y lo importante aquí es que usted reconozca lo siguiente, que las citas se dividen en dos grandes grupos, textuales y citas de parafraseo, y que las citas textuales pueden ser de dos tipos, cortas o largas. Este gráfico es bien importante y lo vamos a explicar más detalladamente. Nos dice lo siguiente. Vamos a un documento de ejemplo. Nos dice entonces, mucha atención, si gusta tome nota o ponga la mayor atención aquí. Nos dice que las citas, es decir, las ideas que yo tomo para justificar, para argumentar mi texto, para dar mayor peso, son de dos formas. Nos dice el texto, textuales y de parafraseo. Textual o de parafraseo. Dos formas de citación. Y nos dice que la textual puede ser de dos tipos. Una textual corta o una textual larga. Vamos a ver qué características tiene. Primero que todo tenemos que definir una cita textual. ¿Qué es una cita textual? Cuando se toma, como la palabra lo dice, textualmente, cuando se toma textualmente las ideas de un autor. Un poco más amplio para que podamos ver. Una cita textual es cuando se toma literalmente, tal cual aparece en el libro, tal cual usted lo encontró, se la toma esa idea del autor, ¿ya? Eso es una cita textual. Cuando usted encuentra en un libro, uy, ve, aquí están explicando el fenómeno religioso según Pierre Bourdieu, tomemos esa idea. Si usted no le cambia nada, ni una coma, ni una palabra, sino que así como le encontró, la quiere tomar, eso es una cita textual, ¿ya? Pero esa cita textual puede ser de dos formas, una cita corta o una cita larga. La cita corta se le denomina aquella información menor a 40 palabras. Esa es una cita corta, cuando usted quiere tomar un texto menor a 40 palabras. Por ejemplo, una frase célebre de alguien, un rengloncito pequeño con una idea muy buena sobre el tema que usted está desarrollando. Como es una palabra menor a 40 palabras, se denomina una cita corta, mientras entonces que la cita larga es mayor a 41 palabras. Se cuenta por palabras entonces la forma como definimos si es corta o es larga. Si es una cita corta, menor a 40 palabras, lo que usted debe hacer es lo siguiente. Primera característica. La cita corta, menor a 40 palabras, usa comillas. Solo cuando es corta y es menor a 40 palabras se usa comillas. De resto no se usan las comillas, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se usa entonces otra forma de citación. Se usa comillas, una de las primeras características, es menor a 40 palabras, y esto es importante. En paréntesis se dice el apellido del autor, el año de publicación, ¿ya? Del libro, del artículo, y la página de ese libro o de ese artículo. Aquí hay algo muy importante, y es que en el mundo académico no se utilizan mucho las páginas web, las páginas de internet. Siempre estamos hablando de textos, de libros, de artículos publicados. ¿Por qué razón? Porque el mundo académico debe establecer una información más confiable que la información que pueda haber, qué sé yo, en monografías.com, tareasfáciles.com, haz tu tarea en 5 minutos.org. Entonces, no son páginas confiables como tal. Por tanto, nosotros nos remitimos, ejemplo, al el libro, porque aquí todos son libros de unos autores académicos, o sea, esto no es información que se la sacó así como así en el rincondelvago.com,
que hay cosas inventadas, uno puede escribir cualquier cosa. El COVID se cura con cloro, listo, publicado en el rincón. Alguien la puede utilizar. Según una noticia que encontré en el rincondelvago.com, el COVID se cura con cloro. Entonces, mire que no es información confiable. En cambio, la información que está en los textos, como en el libro, donde usted encuentra pues una serie de textos producidos por unas universidades, producidos por unos académicos, o esta es otra página muy buena, Redalic. Redalic es un sistema de información que le presenta a usted artículos de investigaciones que se han hecho en América Latina. Entonces usted puede encontrar aquí revistas académicas, artículos académicos sobre diferentes temáticas en diferentes países, inclusive funciona esta página. Entonces estos son como los principales. Nada de Wikipedia, Rincón del Vago, tareas fáciles, realiza tu tesis en 5 minutos, porque no son fiables, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene un libro, una información, usted debe colocar eso. El apellido de ese autor, el año en que publicaron ese libro, ese artículo, y la página exacta del libro en donde está esa idea, ¿ya? Ejemplo, vamos a ver por aquí. Yo voy aquí a el libro y estoy revisando, qué sé yo, la página 304, que ahora pues vamos a ver el contenido temático. Y me gustó una frase de un autor, por ejemplo, esta de aquí, mire, bueno, que esta es larga, ahorita vamos a ver otra más corta, esta de acá. Para Karl Marx, la religión es una construcción de la sociedad humana. Uf, qué profunda esa frase, esa me gusta. Entonces, la voy a copiar textualmente, tal cual como está aquí. Para Karl Marx, vamos a poner ejemplo. ¿Qué nos dice? Como es corta, aquí no hay más de 40 palabras. ¿Dónde está? Aquí. Para Karl Marx, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras hay aquí. Entonces es una cita corta. ¿Qué dijimos? Primero comillas. Para Karl Marx, no le podemos cambiar nada, copiar tal cual está ahí. 1883, 1818, 1883. Ajá. La religión es una construcción de la sociedad humana. La religión es una construcción de la sociedad humana. Listo. Cierro comillas. Entonces, primera característica, uso comillas. ¿Por qué? Porque es una cita textual, o sea, esto está así, mire, textualmente como está en el libro, y utilizo las comillas para referenciar que no es una idea mía, sino que es una idea de alguien. ¿De quién? Ahora sí vamos a colocar quién. Abro comillas y coloco el apellido del autor que es quien escribió ese libro. ¿Quién escribió este libro? Eso está en la página 1. El autor de este libro es, únicamente pongo el apellido, Díaz y Rodríguez. Vamos acá, Díaz y Rodríguez, coma, listo, nos dice el año en que publicaron este libro. Vamos acá en la subportada, aquí está, septiembre de 2018, coloco 2018, listo, y coloco la página en donde saqué esta idea. Vamos a la página en donde saqué esta idea, y es la página 304. Aquí está, no, 304, 305, aquí está, 306. La página 306, aunque en el libro, bueno, no está todo, acá arriba está, miren, página 306. Página 306. Cierro paréntesis, pongo el punto. Esta es una cita corta, entonces. Menor a 40 palabras, utilizo comillas y pongo el apellido, el año y la página exacta del libro en donde saqué. ¿Vale? Esas son las características como tal. Ahora nos vamos a la cita larga. La cita larga dice, primero que todo, es mayor a 40 palabras. Primera característica. Segunda característica, no usa comillas. Se lo pongo en mayúscula porque siempre suelen llegar con citas largas con comillas, no se usa comillas. Esa es otra característica. Va en un párrafo aparte, ¿ya? Por ejemplo, esta es una cita, mire.
va en un párrafo aparte, o sea, no van con comillas, sino que lo colocamos en un párrafo diferente, mire, por ejemplo, aquí. Otra característica, utiliza un número menor de letra en un punto. ¿Cómo así utiliza un número menor de letra en un punto? Por ejemplo, si usted está trabajando en Times New Roman 12, entonces esa cita iría a Times New Roman 11. Mire que es un poquito más pequeña que la normal, mire. Esta, suponiendo, es Times New Roman 12, esta es Times New Roman 11. Un punto más pequeñita que la normal, ¿ya? Le aplicamos la sangría. Le aplicamos la sangría al lado izquierdo. Es decir, no inicia, mire, no inicia al mismo nivel, al mismo margen del texto normal, sino que entra 1,26 más hacia la derecha. Mire que entra casi al mismo espacio del párrafo. La sangría no solo al párrafo, a la primera línea, sino a todo el documento como tal. Y nuevamente utilizamos entre paréntesis el apellido del autor, el apellido del autor, el año en que publicaron ese libro y la página de donde está esa idea, la página del libro. Esta, por ejemplo, es una versión APA anterior porque aquí no colocan página, sino que de dos puntos y la página. Pero mire, aquí está un claro ejemplo. Aquí hay más de 40 palabras, obviamente, entonces no le colocaron comillas, sino que lo colocaron en un párrafo aparte, ¿listo? Le redujeron en la letra a un punto, esta es Times 12, esto es Times 11, le aplicaron la sangría y al final de la cita, en paréntesis, colocaron los apellidos del autor, el año en que publicaron el libro y la página exacta de ese libro en donde está esa idea. Y esa es una cita textual larga y cómo se la cita según las normas APA. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Profe, yo tenía una pregunta. Dime. En la anterior, yo usaba como pues para las citas puntos suspensivos. En esta ya no, pues cuando ya es muy larga la cita. Ya, los puntos suspensivos al inicio se utilizan principalmente cuando usted va a copiar la mitad de un párrafo, ¿ya? Suponiendo que yo voy a copiar este párrafo, acá, ya lo copio, suponiendo que yo quiero citar este párrafo, pero de este párrafo, esta primera parte no me interesa, es como esta partecita de acá, ¿ya? Entonces lo que yo hago es copiar esa partecita que me interesa, pero se colocaban puntos suspensivos para decir, hey, antes de esta idea hay otras ideas, aquí. Es decir, este es la mitad del párrafo, aquí no está todo el párrafo, entonces mire, se colocan los 3 puntos suspensivos en unos paréntesis para decir que lo que nosotros estamos leyendo es la mitad de un párrafo, pero que antes de esta idea hay otra idea como tal, y eso le permite pues contextualizar al lector y decir, ah, no, esta idea viene pegada con otra, o sea, no viene de la nada. Para eso es los puntos suspensivos en este tipo de citaciones, para decir, yo estoy copiando únicamente la mitad de un párrafo, pero el párrafo es más largo y tiene más información. Bueno, antes de irnos a descanso, vamos con este parafraseo y terminamos aquí. Entonces, la cita textual dijimos, la característica número 1 es que tomamos textualmente las ideas del autor, no le modificamos absolutamente nada, ¿ya? Sino que la copiamos, y si es menor a 40 palabras, le colocamos comillas, y si es mayor a 40 palabras, en un párrafo aparte, un número de letra menor, aplicamos la sangría y decimos obviamente quién es el autor, en qué año y cuál es la página del libro en la que se publicó ese texto. El parafraseo tiene una característica, y es que no estamos copiando textualmente una idea. Estamos tomando una idea, ¿sí?, de alguien, de un autor, pero la redactamos o la presentamos con nuestras
propias palabras. Esa es una cita de parafraseo. No importa que esté utilizando sus palabras, ya usted puede expresar una idea con sus palabras, pero debe citar, debe decir de dónde sacó la idea, porque la idea no es suya, las palabras son las suyas, pero la idea no es suya. Entonces, ¿cómo sería? Un parafraseo, usted está tomando una idea de alguien, un autor, un pensamiento, una postura teórica, pero usted la va a decir con sus palabras para sintetizarla. Entonces, eso es un parafraseo. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí principalmente la característica es que no se usan comillas, no usar comillas. ¿Por qué no usar comillas? Porque usted no está copiando nada literalmente, ¿ya? No usa un párrafo aparte. ¿Por qué no usa un párrafo aparte? Por lo mismo, porque usted no está copiando específicamente algo. Tal cual, no lo está copiando textualmente, sino que se debe referenciar, como dice este texto, narrativa o parentéticamente el autor y el año del libro donde se presenta la idea. Parentéticamente. Bueno, esto es lo que nos dice aquí, mire, de la cita narrativa y la cita parentética. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Usted va a tomar esta idea. Tomemos una idea de aquí del señor. Dice que en este texto dice lo siguiente: para Karl Marx, la religión es una construcción de la sociedad humana. Sigamos tomando esas ideas. Eso es lo que dice el autor. Y yo tengo dos posibilidades: copiarla textualmente o decir esta misma idea, pero con mis palabras. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces, pues yo puedo decir que la religión es para Marx una invención de la misma sociedad que, ante la necesidad de explicar su ser, configura unas creencias específicas y religiosas. Punto. Mire, este es un ejemplo de parafraseo. ¿Por qué? Porque esta idea que está subrayada aquí no es la misma, exactamente igual a la que está en el libro. En el libro dice, para Karl Marx, paréntesis, 1818-1883, cierro paréntesis, coma, la religión es una construcción de la sociedad humana. Eso es como está tal cual en el libro. Pero yo estoy tomando esa idea, pero la estoy explicando con mis palabras. La religión es para Marx una invención de la misma sociedad que, ante la necesidad de explicar su ser, configura unas creencias específicas y religiosas. Entonces, mire que estoy tomando la idea, pero la digo con mis palabras. Y eso hay que citarlo, porque la idea no es mía. La idea es de Marx. Yo solo estoy colocando mi forma de expresar, mi forma de escribir. ¿Y cómo lo debo citar? Lo debo citar, abro comillas, colocando el apellido del autor, ¿ya? Y el año en donde se publicó ese libro. Entonces, ¿de dónde saqué esa idea? De un libro que realizó, aquí está el apellido de los autores, Díaz y Rodríguez. Díaz y Rodríguez son los que colocaron esa idea. ¿Y cuándo publicaron ese libro? En 2018. Punto. ¿Cuál es la principal característica de un parafraseo? Que si bien yo pongo los apellidos y el año del autor, no coloco la página del libro. Esa es la principal idea. No se coloca o no se presenta la página exacta del libro. ¿Por qué no? Porque esta idea no la va a encontrar usted exactamente igual en ninguna página del libro. ¿Ya? Así se lea todo el libro, esta idea no la va a encontrar igual. Porque es una idea escrita, redactada por mí mismo, por mi propia autoría. Pero yo sí tengo que decir de dónde sale la idea. Y esa idea sale de los autores Díaz y Rodríguez en el libro que publicaron en el 2018. ¿Listo? Entonces, mire cómo el parafraseo tiene esas características. No usa comillas, ¿ya?
no se lo pone en un párrafo aparte, así usted se demore muchísimo escribiendo dos párrafos, no lo saque en párrafo aparte, porque usted no lo está colocando textualmente, sino que se lo puede referenciar o de forma narrativa o de forma parentética. Aquí lo que hicimos es de forma parentética. Parentética es así por los paréntesis que usted utiliza. Mira, aquí hay paréntesis y se coloca. Porque otra forma es la narrativa. ¿Y la narrativa qué es lo que hace? Es explicar la cita, pero de forma más fluida, o sea, sin tantos paréntesis así. Por ejemplo, según vamos a los autores de este libro, según José Antonio Díaz y Rosa Rodríguez, según José Díaz y Rosa Rodríguez, mire, aquí ya los estoy señalando y coloco en paréntesis el año para Carlos Marx. Entonces ya puedo tomar esta idea. Esta es una forma parentética, la primera, porque estoy colocando en paréntesis los apellidos de los autores y el año de publicación. Por eso se llama parentética. Y esta es narrativa, porque mire que los nombres de los autores no los estoy colocando en paréntesis, sino que los presento de manera narrativa. Según José Díaz y Rosa Rodríguez, paréntesis 2018, porque es el año en que publicaron el libro, la religión es para Marx una invención de la misma sociedad, y establezco ahí como tal la idea. Entonces, esa es la forma en cómo podemos parafrasear a un autor, ¿ya? Muchas veces se cree que como lo dije con mis palabras, entonces no lo debo citar. Completamente falso. Así use sus palabras, así use sus expresiones, pero lo debe citar porque la idea no es suya, ¿ya? La idea la tomó de otro autor, de otro libro, y por tanto debe citarse a esos autores. Lo único que usted no va a coger algo exactamente igual, porque si lo toma exactamente igual, se convierte en una cita textual. ¿Listo? Claro, entonces, las dos formas de citación, aquí es lo que nos está presentando esto. Mire, este dibujito de aquí es lo que vimos. Tipos de cita, textual, textual corta, textual larga o de parafraseo. ¿Hasta ahí preguntas? Bueno, nos vamos entonces a un descanso de 15 minutos y a las 9:15 exactamente sigo con la explicación de las normas APA sobre, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago con saber que se llama Díaz y Rodríguez? ¿Cómo coloco la cita completa? ¿Cómo coloco el nombre del libro? ¿Cómo coloco la referencia bibliográfica? A las 9:15 nos conectamos y explicamos las características del libro y la actividad específica que vamos a hacer, que ya se pueden ir imaginando en qué consiste. En elaborar un escrito en donde usted empiece a aplicar todo eso que hemos visto. Un escrito a Times New Roman 12, un escrito con estos márgenes, todo esto, con ese espaciado, con unas citas. Pero eso ya los explico ahorita más adelante. A las 9:15 nos vemos. Tómense un café. Chao, chao. Profe, Dígame, profe, ¿sí te lo que escucho? pasa es que tengo una cita médica a las 9:30. Quería saber si es posible, pues, retirarme. Sí, vale, no hay problema. Yo voy a colocar el video en el Classroom, entonces para que cuando lo puedas, lo veas a partir de lo que te perdiste. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ya nos vemos. Que te vaya bien. Bueno, gracias.
Bueno, muy bien. Ya estamos de regreso nuevamente. ¿Quién nos reporta sintonía por acá? Por ahí está Juliana ya, está Carol. No sé si ya estén regresando los compañeros. Luis Alberto ya regresó, ya se tomó su café. Mónica está ya preparada. Jay, bien. Gina Marcela dice que ya comió su fruta de la mañana. Sus sucaritas, ¿ya comieron sus sucaritas? Mariana dice que apenas va a preparar sus sucaritas. Su chocapic. María Gabriela ya tomó café. María Hace rato, profe, a las 7. 7 de la mañana. Eso es importante, no se nos debe perder la costumbre de ser disciplinados. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces. ¿Cómo ven la onda de las normas APA mientras se van conectando los compañeros? Las normas APA, Profe, dígame. verá, ¿no? En un punto del trabajo usted nos pide unas palabras clave, ¿no? Ujú. Entonces, en esas también, ¿cómo? O sea, ¿cómo sería si van como numeradas? No se aplicaría la sangría con la séptima edición. ¿O No, también? las palabras clave uno únicamente coloca como subtítulo palabras clave y las escribe de en un renglón, uno o dos renglones. No necesitas como Ah, una sangría. O sea, no es un listado, sino como un párrafo, un renglón normal, en donde uno escribe las palabras separadas por una coma, un punto y coma. ¿y cuando hay que poner significado? No se las coloca con significado, solo las palabras. ¿No? ¿No? Ah, ya, Es como las palabras de gracias. mayor uso en el texto. Por ejemplo, si tú vas a hacer un análisis sobre esquizofrenia o sobre psicoanálisis, entonces ahí utilizas las palabras más importantes, pero no se da el significado. Tú nomás las señalas como, hey, para leer este texto usted tiene que comprender bien qué significan estas palabras porque se las va a encontrar durante todo el texto y si no las entiende, pues no va a entender nada. Entonces, como que es una advertencia al lector diciéndole, tenga bien claritas estas palabras. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, esto de las palabras clave, esto es de las normas APA, al inicio puede ser un poco tedioso, pero luego ya le va cogiendo como la onda. Además, toda la universidad se las va a encontrar usted, de primero hasta que entregue su tesis de grado, su tesis final de grado, tiene que estar en normas APA y los trabajos y el mundo académico funciona así, pues porque estandariza la forma en cómo presentamos documentos académicos. Hoy en día, inclusive, hay muchos estudiantes que para solventar algunos gastos, pues hacen publicidad y dice, se ofrece servicios de normas APA. Y he visto muchos compañeros de ustedes que aprenden a manejar muy bien las normas APA y ajustan tesis, trabajos de grado, trabajos de la universidad y colocan cartelitos, se hacen asesorías en normas APA. Entonces es importante conocerlas porque es un lineamiento general. No me las inventé yo, no van a decir, ese profe Diego, lo que se inventa para torturarnos. No me las inventé yo, o sea, las normas APA, como les digo, es un lineamiento internacional, casi mundial, sobre cómo se escribe como tal. Bueno, volvamos acá. Voy a continuar con la presentación entonces, para ir cerrando esta primera parte. Estuvimos mirando entonces las características que debe tener un trabajo académico, desde cómo entregar el formato, el espaciado, la letra, el papel, el número de páginas, las márgenes, o sea, estas son como las características técnicas de un trabajo, y ya características de contenido, como por ejemplo, qué se coloca en la primera página. Aquí nos dice el texto. Este documento, como les digo, se los compartí ahorita al chat, se los vuelvo a compartir por si a alguien se le cerró la página. Y también se los comparto al Classroom para los compañeros y compañeras que están viendo este video, que no se pudieron conectar en la sesión. Aquí nos explica lo del resumen,
ya nos explica que son 250 palabras como para dar una idea de qué trata mi trabajo. Luego el contenido o el cuerpo del texto, pues que ya es el grueso de la información. Ahí uno puede empezar con una introducción, puede empezar a presentar los resultados, su discusión. Si usted quiere presentar pues las gráficas o citas, pues uno ya va específicamente a esos componentes. Ahorita vuelvo a esto para explicarles que es como las tablas, las figuras, las estadísticas. Y estábamos viendo algo bien importante que es las citas. En todo texto académico debe haber citas. Siempre un trabajo académico a usted le van a pedir, bueno, bibliografía, ¿de dónde saca esas ideas? Y uno no puede decir, no, las vi por ahí, una señora en Casa Denuncias escribió eso, entonces esa es mi evidencia. Uno necesita como unas citas o unos argumentos más formales, más académicos, que principalmente están o en libros o en artículos. Yo no confío mucho en la información que hay en la web porque vaya uno a saber si eso es cierto. Pueden publicar cualquier tipo de información y uno no puede estar como estableciendo ciertas características a ello. Estuvimos viendo entonces los tipos de cita, textual y cita de parafraseo. Aquí en este texto pues le van a dar una explicación de lo que hemos venido trabajando. Mire, la cita corta, mire, aquí están las comillas, aquí están los apellidos del autor, el año, la página, aquí está la cita parentética que mirábamos. Mira, en un paréntesis coloco los apellidos del autor, el año, la página del libro. Como es menor a 40 palabras, en este texto hay menos de 40 palabras, entonces las pongo en comillas. Y siempre los datos, pues, de la cita van al final de la cita. Es decir, abro comillas, coloco la información, cierro comillas y luego coloco ya los datos. Mire, esta es una cita larga de más de 40 palabras, lo que decíamos. Como es mayor a 40 palabras, entonces va en un párrafo aparte. Mire, aquí le aplico la sangría, ¿ya? Si trabajo Times 12, voy a Times 11. Si trabajo Arial 11, la cita iría a Arial 10. Y coloco lo mismo, los apellidos de los autores. Aquí está. Los apellidos de los autores, el año y la página del libro. La cita parentética es cuando uno coloca esto en paréntesis, ¿ya? ¿Qué es mejor? Porque es más organizado. Uno coloca la información y luego, ¡pum!, la cita. Porque la cita narrativa es como descrita, o sea, no todo en paréntesis, sino, mire, según Kaplan y Sapú, 2019, colocan la cita y más acá y por acá abajo la página. Entonces, la cita narrativa es como más, menciono por acá, por acá. Yo veo que la cita parentética es más organizada. Pongo la cita y listo. En un solo, abro paréntesis y coloco todos los datos junticos y listo, cierro. Siempre debe haber apellido del autor, año y página cuando la cita es textual, cuando yo copio tal cual la información. Porque luego aquí lo que nos dice es el parafraseo, es, mire, no coloco ni comillas, no coloco ni un párrafo aparte, porque pues, son mis palabras, son mis ideas, pero sí coloco de dónde sacó la idea, de quién fue el de la idea. Y aquí está, coloco el apellido y el año en donde ese autor dijo esa idea, ¿ya? Porque el resto, pues obviamente son palabras mías, pero la idea no es mía. Entonces, mire cómo aquí nos empiezan a explicar. Esta posiblemente es la cita, o la idea, perdón, es la idea de alguien, de un autor que se llama Kaplan y Sapú. Ese autor la dijo en 2019, pero no colocó ni las comillas, ni el párrafo aparte, porque son palabras mías, idea de él con mis palabras. Esas son como las principales. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y aquí hay mucha atención, y es que más importante que una cita es el análisis que usted haga de la cita. Es muchísimo más importante eso. Porque ¿qué hago yo si me piden un trabajo de grado, por ejemplo, sobre el psicoanálisis o sobre la depresión en Pasto? La depresión post-pandemia en Pasto. Y yo encuentro un libro que me habla sobre depresión. ¿Y qué pasa si yo cojo un párrafo y lo pego? Y digo, ya, hice mi tesis. Pues no. O sea, la cita o lo que usted encuentre, muy chévere, muy bonito, muy bien citado, pero hay algo más importante que la cita, y es lo que usted
pueda generar a partir de esa cita, las ideas que a usted se le puedan ocurrir a partir de la cita. Han entregado muchas tesis y las rechazan por eso, porque cogen de un libro un párrafo, cogen de otro libro un párrafo, cogen de otro libro otro párrafo y dicen, listo, ya entregué mi tesis. Ajá, ¿y dónde está lo que usted hizo? Esto es lo que otros autores han dicho, los otros autores han hecho, pero ¿dónde está su producción mental? ¿Ya? ¿Dónde está su análisis, su formación, su punto crítico y analítico? Entonces yo siempre digo que lo más importante no es la cita, sino lo que usted genera a partir de la cita, ¿ya? Entonces, si Marx dijo, aquí volviendo al texto que estábamos nosotros mirando ahorita, si Marx dice, según el texto, que la religión es una construcción de la sociedad humana, pues listo, chévere que lo haya dicho Marx, pero hay algo más importante, lo que usted pueda decir a partir de esa cita. Entonces usted o lo puede contradecir, o lo puede apoyar, o puede mostrar evidencia para ver si es cierto o no. Entonces mire que lo más importante es lo que uno dice, y no únicamente coger y pegar citas y hacer un Frankenstein de citas. Pedazo de aquí, un pedazo de acá, un pedazo de acá, listo, hecho mi trabajo. Ajá, ¿y dónde están sus ideas? ¿Y dónde está lo que usted realizó? Eso es siempre importante. Coloco una cita y listo. Luego hablo yo, tomo mi postura, presento mi análisis. Tomo una cita sobre un autor y luego lo aplico a una situación específica o genero más texto de lo que dijo. La cita siempre es un acompañante, pero la cita no puede convertirse en el protagonista del trabajo. El protagonista es usted, el autor del texto, ¿ya? Las citas son como un acompañante, como un apoyo, así como si usted quiere presentar una gráfica estadística, una fotografía, son como apoyos que usted tiene para argumentar o para profundizar un aspecto específico. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta entonces para que no se queden con únicamente pegar citas y ya, listo, ¿dónde están mis 5 en este trabajo? Sino que usted también le saque su perspectiva al respecto. Bueno, vámonos con la última parte entonces. Luego dice aquí en el texto que después de haber elaborado pues aquí, luego de haber elaborado, aquí estamos, luego de haber elaborado el contenido o el cuerpo del texto, ya, usted pues ya presenta sus ideas, las citas y todo lo demás, vámonos al último punto que es el 1.2.5, que son las referencias. Esto es bien importante porque esta es la parte en donde se presentan los datos completos de las fuentes citadas, ¿ya? Uno no puede quedarse con Díaz Martínez 2018. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde lo encuentro? Entonces, uno tiene que poner el dato completo. ¿En dónde? En un subtítulo aparte al final de cada trabajo que se llama referencias o muchas veces lo llaman referencias bibliográficas. La famosa y conocida bibliografía, que es la parte última en una página aparte, uno coloca ya el dato completo de los autores que citó. ¿Cómo se colocan las referencias? Ahí sí hay una explicación un poco más densa de este texto, porque las referencias depende de qué utilizó usted, de si usted utilizó un libro, un artículo o un periódico, una página web, aunque no es muy recomendable, pero hay gente que la pone. Entonces, aquí depende de qué está citando. Mire lo que nos dice, referencias. Voy a ampliar esto aquí. En la página 22 para los que están utilizando el texto. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información en caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que sustentaron el trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Que las referencias son aquellas que se utilizaron de forma explícita en el trabajo, mientras la bibliografía puede integrar también otras obras que sirvieron de fundamento. Es decir, cuando usted coloca bibliografía significa los textos que están relacionados con su tema de estudio, ¿ya? Pero que no siempre se usaron en el escrito. Por ejemplo, yo puedo citar a Marx en sus diferentes libros, aunque no los haya citado, pero es como una lista de libros que hablan sobre el tema. Mientras que las referencias hacen uso de forma explícita de los textos o de las ideas que se copiaron. Entonces, ¿cómo se las coloca? En una página aparte, siempre como al final, coloco como subtítulo referencias. Aquí dice, mire, título centrado y en negrita.
y empiezo a colocar en orden alfabético, ya, por el apellido del autor, de la A a la Z, los documentos o los textos que yo encontré. Mire cómo los van presentando. Igualmente con un interlineado de 2.0 y una sangría francesa. La sangría francesa es diferente a la primera línea. ¿Se acuerda que en la primera línea solo la primera línea se metía y el resto seguía afuera? La sangría francesa es al revés. El primer renglón queda a la línea del margen y el resto del texto se mete 1,27 centímetros. ¿Cómo se la saca? Así mismo como la sacamos anteriormente, solo que no le damos sangría especial, sangría de primera línea, verá, le copio, le presento el documento, cómo se saca una sangría francesa para la bibliografía. Mire, suponiendo este texto, la sangría francesa es cuando el primer renglón se queda fuera y el resto del texto se entra 1,27 centímetros. Vamos ahí mismo a este cuadrito de párrafo, donde está pues el central, el interlineado, abrimos, y mire, aquí donde dice sangría, nos daban dos opciones, ¿se acuerda? Sangría en primera línea y sangría francesa. La sangría en primera línea es cuando el primer renglón se mete y el resto de renglones queda fuera. Y la sangría francesa es lo contrario, cuando el primer renglón queda fuera y el resto de renglones se mete. ¿Cuándo utilizamos sangría francesa? En la bibliografía, ¿ya? Ahí entonces lo puede revisar usted. ¿Cuándo realiza sangría francesa? En la bibliografía. El primer renglón se queda a la margen y el resto de información entra 1,27 centímetros. ¿Dónde está el texto? Aquí está, mire. Esto es sangría francesa. Solo lo ponemos en la bibliografía. Título centrado, en orden alfabético, según el apellido del autor, y interlineado 1.2. ¿Qué vamos a colocar en la bibliografía? Colocamos los datos más relevantes de un texto. Por ejemplo, si nosotros vamos a coger un libro, tenemos que copiar esta información. Autor, fecha, título y la fuente o la editorial que creó este libro. Vamos con nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, nosotros citamos a José Díaz y Rosa Rodríguez. Aquí nosotros hicimos una cita de parafraseo, aquí nosotros hicimos una cita corta, mire, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros citar ya completamente estos autores? Nos dice que nos vamos a una nueva página. Muy bien. Colocamos centrado y en negrillas un título que se llama referencias. Referencias, ajá. Y que, pues, en orden alfabético, si nosotros usamos 5, pues 5, ¿no? Como estamos solo usando uno, tenemos uno solo, tenemos que colocar la siguiente información. Apellidos de los autores, aquí está, mire, y la inicial del nombre. Mire cómo está acá, la hago más grande. Apellido del autor y la inicial del nombre. En nuestro caso, apellido del autor y la inicial del nombre. Apellido del autor y la inicial del nombre. Díaz J. Vamos acá. Díaz, J. Y la otra se llama Rodríguez Rosa. Rodríguez, Rosa. Listo. Luego nos dice que en paréntesis coloquemos el año, la fecha, pues el año principalmente cuando se publicó este libro. Vamos acá al libro. Este lo publicaron aquí está, 2018, entonces colocamos entre paréntesis 2018. Luego dice que coloquemos el título del libro en cursiva, mire. No está normal, sino en cursiva el título del libro. El libro se llama Introducción a la Sociología. Entonces, este va en cursiva. Lo prendemos aquí, mire. Uno o subraya, o le da negrita, o le aplica la cursiva. Introducción a la Sociología. Punto. Allí. Epa, quito la cursiva.
Y luego dice que coloque la editorial o la fuente, quién publicó ese libro, de dónde lo sacó usted. Entonces, la editorial de esto es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Colocamos aquí Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y listo, ahí tenemos nuestra primera referencia bibliográfica. Hay que aplicarle la sangría francesa, ¿cierto? No sé cómo lo aplicamos, aquí no. Este tiene que ir aquí al RAS. Ah, caray. Es que eso, por eso no me gusta este online, porque no tiene todas las funciones. Pero bueno, la sangría francesa es el primer renglón, se queda aquí al ras y el resto ya ingresa, ocasión, algo así. Mire, ahí aplicó la sangría francesa. Primer renglón se queda al ras de la línea del margen y el resto de texto se mete 1,27 centímetros más hacia la derecha del texto. Y esa es la forma entonces en cómo presentamos nuestras normas APA. Eso es como le digo, lo principal a tener en cuenta. Ahora bien, aquí en las normas APA, usted le van a enseñar cómo se cita, por ejemplo, una tabla. Si usted va a utilizar una tabla, bueno, debe tener esas características. Una gráfica estadística, por ejemplo, si usted la quiere mostrar, aquí le enseñan cómo trabajarla, pero este ya es un nivel mucho más avanzado porque ya es, en los trabajos académicos, pues por lo general con que usted traiga citas de textos, ya está bien. Obviamente en un trabajo de grado, pues usted ya tiene que ahondar y traer gráficas y estadísticas y tablas y fotografías. Entonces aquí le enseñan cómo citar cada uno de esos aspectos, ¿listo? Pero nosotros vamos a centrarnos en un primer nivel, como decíamos, mire, en un primer nivel de comprensión, que es manejar la página, el resumen, el contenido y las referencias, porque estos son opcionales, ya depende pues del trabajo y del nivel de complejidad del trabajo como tal. Hasta ahí preguntas. Eso es entonces la introducción a las normas APA séptima edición. ¿Qué pregunta tiene al respecto? Voy yo. Sí. Dale, te escucho. Usted colocó en la referencia, después del nombre del libro, colocó fue la editorial. Ajá. Y ahí me di cuenta que estaban como la mayoría en mayúsculas, excepto los conectores. Siempre se coloca eso, o sea, todo en mayúsculas, excepto, bueno, no todo en mayúsculas, sino las primeras letras iniciales en mayúsculas y los conectores en minúsculas, o... Pues, Ya. Listo, mira, este es un ejemplo, por ejemplo. Las mayúsculas se utilizan principalmente, como le digo, cuando son nombres de personas, animales o cosas. Cosas, entiéndase también las instituciones. Por ejemplo, mira, aquí, Organización Mundial de la Salud. Las mayúsculas son para las palabras, más no para los conectores, mira. Organización Mundial y Salud van con mayúsculas, no, sin minúsculas, porque son conectores. Aquí otra, Pontificia Universidad Javeriana, mayúscula en la inicial porque no hay conectores. Lo mismo el que hicimos nosotros, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los conectores no van con mayúsculas, sino las palabras de la institución. Editorial Siglo XXI. Entonces, editorial Siglo del Hombre. Entonces, los conectores no con mayúsculas, sino las palabras. ¿Listo? sí. Hay una cuestión muy importante también a tener en cuenta, es qué pasa, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa si yo quiero citar esta idea que aparece aquí? Esta idea de aquí no es de Díaz José ni de Rodríguez Rosa. Si bien el texto es de ellos, pero esta idea de aquí no es de ellos. Entonces, ¿a quién cito? ¿A Giddens o a los señores autores? ¿A quién se cita en ese caso? A ¿Ves? ¿A quién, perdón? Giddens. Exactamente, ajá, porque esta idea no es de los autores de este texto que se llama Rosa y José. Esta idea que estoy subrayando aquí, aquí está, Giddens y Sutton, 2014, página 810. Por tanto, si yo quiero tomar esta idea, debo remitirme a estos autores.
¿Y cómo sé quiénes son estos autores? ¿Cómo sé cómo se llama el libro? Tengo que ir a la parte final, a donde dice referencias, y ahí los busco en orden alfabético. Vamos a ver de quién, cómo se llama el libro en donde aparece esta cita. Nos vamos a bibliografía y los buscamos. Giddens y Sutton. Vamos a ver dónde está la bibliografía. Siempre la bibliografía va a ser la última página. Ahí están los completos, ahí están completos los autores. Vamos a ver, más abajo es todavía. Por aquí está ya. Aquí está. Vamos a buscarlos los señores Giddens y Sutton. Aquí está, mire. Giddens A y Sutton P, que son las iniciales del nombre, publicaron este libro en el 2014 y se llama así, Sociología. Lo publicaron en Madrid en una editorial que se llama Alianza. ¿Por qué colocan Madrid? Porque seguramente esta es la norma Zapa quinta o sexta edición, porque en la séptima ya no se debe colocar el lugar, el país o la ciudad en donde publican. Mire que ellos seguramente, claro, este libro es publicado en 2018, las normas APA séptima edición todavía no estaban. Entonces, sí, antes sí se publicaba Pasto, Popayán, México, miren cómo colocan aquí. Pero ahora en la séptima edición solo se coloca apellidos, inicial, nombre, año, nombre del libro y la editorial en donde publicaron este libro. Entonces, ahora que ya sabemos que se llama Sociología el libro, se llama así, de Giddens y Sutton, ya podemos ir y podemos ir inclusive a la página 300 algo, dice 800 algo, y seguramente ahí está, la página 810, y seguramente nos aparecerá esta información. Pero siempre es importante recurrir a la fuente original, no a quien citó esta fuente, ¿ya? Entonces, si por ejemplo nosotros queremos, uy, ve qué buena esta frase, ¿a quién tengo que citar? Tengo que citar aquí a Friedrich Nietzsche, creo que fue el que dijo esto, y aquí le dice a usted en qué año y en qué página. O mire aquí, Giddens y Sutton, otra, aquí está otro, Eichmann y Mate. Mire, esta es diferente. Mire la diferencia entre esta cita, ¿ya? Y esta cita. ¿Cuál es la diferencia? El número de palabras. Como la cita aquí es menor a 40 palabras, mire que le colocaron esa especie de comillas, ¿listo? Y por eso no la sacaron en párrafo aparte como esta de acá. Pero igual colocan el apellido, el año y la página de donde sacaron esa idea. Aquí como que son varias páginas, entonces ahí está. Y esta de aquí, como si es mayor de 40 palabras, la sacan en un párrafo aparte. Y así ya uno va comprendiendo por qué tiene esto letra chiquita y por qué aquí solo aparece la letra grande y todo lo demás. Pero bueno, vámonos entonces a la actividad que vamos a realizar. Ya comprendimos un poco las características de las normas. ¿En qué consiste la actividad? Mucha atención. La actividad consiste, vamos a poner aquí actividad número 3, actividad 3, me la ubico mejor aquí. Listo, la actividad 3 consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a hacer un escrito académico siguiendo los lineamientos de las normas APA séptima edición. Listo, nosotros vamos a hacer un escrito académico siguiendo los lineamientos de las normas APA séptima edición. Es decir, usted va a hacer un escrito con todas estas características que nosotros hemos venido mirando. En tamaño carta, Times New Roman 12, con interlineado 2.0, sin espacio entre párrafos, alineado a la izquierda, con sangría en la primera línea, numerando las páginas en el extremo superior derecho, colocándole márgenes de 2,54 a los 4 lados. Eso es seguir todas las normas APA. ¿Qué característica va a tener ese escrito académico? Nosotros en ese escrito académico vamos a responder una pregunta. ¿Qué pregunta vamos a responder? Vamos a responder una pregunta que tiene que ver específicamente con la lectura que nosotros hicimos. Ya nosotros trabajamos una lectura aquí sobre el fenómeno religioso.
Nosotros lo que hicimos fue un poco mirar la religión desde la perspectiva de Marx, Durkheim y Max Weber, inclusive algunas cuestiones o algunos conceptos como fundamentalismo o secularización. Y la pregunta que nosotros vamos a resolver en un escrito académico es o está relacionada con ese mismo asunto. ¿Cuál es la incidencia de la religión o de las religiones? ¿Cuál es la incidencia de las religiones en la vida social de las personas? Esta es la pregunta que nosotros queremos resolver. Pero mire que la pregunta se convierte en algo así como en la excusa o en el tema sobre el cual nosotros vamos a escribir. Pero lo importante también es no solo darle respuesta a esta pregunta, sino que sigamos los lineamientos APA séptima edición. Entonces, esta es la pregunta que nosotros vamos a resolver. Coloquémosla grande para que la vean los compañeros. ¿Cuál es la incidencia de las religiones en la vida social de las personas? ¿De qué manera incide la religión en la sociedad, en las relaciones sociales, en las relaciones entre los individuos? Usted en el capítulo pudo encontrar diferentes versiones. Para Marx, la religión tiene un papel en la conciencia de las personas. Para Emily Durkheim, la religión tiene una función social en las dinámicas sociales. Para Max Weber, la religión y el protestantismo cumplió una cuestión muy importante en la consolidación del capitalismo. Hay una cuestión que se llama la secularización, que es la división entre cosas religiosas y cuestiones ya mucho más neutrales, por decir así. Hay una cuestión que es los fundamentalismos, que es creer que solo su religión es la única verdadera y que, mejor dicho, las demás son completamente falsas y todo el mundo empieza a generar guerras. El mundo árabe tiene unos conflictos que son principalmente religiosos, por el hecho de creer que ellos tienen la religión absoluta y hay que matar a todo el que no tenga la misma religión que ellos. Es un fundamentalismo religioso. Entonces, todo este texto, todo esto que usted leyó, le va a posibilitar generar ideas para responder esa pregunta. ¿Cuál es la incidencia de las religiones? No una, las religiones en plural, muchas en el mundo, hay muchísimas, pero ¿de qué manera inciden en la vida social de las personas? Es decir, ¿de qué manera inciden en cómo nos relacionamos, en cómo interactuamos como tal? Para usted responder esta pregunta, entonces va a ir a lo siguiente. Primero, coloquemos esto por acá. Usted va a hacer un escrito, ya, subámoslo un poquito, ahí, se vuelve a bajar, ahí, listo. Usted va a hacer un escrito cuya primera característica es eso. Va a seguir los lineamientos de las normas APA séptima edición, ya, en cuestiones formales, cuestiones de presentación y demás. ¿Cuál va a ser el contenido? Es decir, usted va a presentar, en primer lugar, una página de presentación. Y en las normas APA le dicen cómo, mire, página de presentación, un resumen y palabras clave. La tercera es el contenido, pues, o cuerpo del texto. Contenido o cuerpo del texto. Aquí, muy importante, va a utilizar 2 citas textuales cortas, punto y coma, 2 citas textuales largas, punto y coma, 2 citas de parafraseo. Es decir, usted va a utilizar, mire, la información que le presenta el libro, si usted quiere citar aquí a Díaz, a Max Weber, a Durkheim, a Marx, o sea, aquí hay muchísimos autores que usted puede utilizar para sustentarlo, usted los va a utilizar a partir de 2 citas textuales cortas, ya sabe qué características debe tener, las comillas, si es de menos de 40 palabras, 2 citas textuales largas, las que van en el párrafo aparte, ¿se acuerda? Con esas características, un número menor, 2 citas, y 2 citas de parafraseo, que es tomar una idea de un autor, pero decirla con sus palabras, retribuyendo obviamente de quién es la idea, ¿listo? Eso debe ir en el contenido o cuerpo del texto. Y al final tienen que ir, como dice acá, las referencias que usted utilizó. Las denominadas referencias bibliográficas. ¿Listo? Esas son las características de la actividad. Realizar un escrito académico que responda a esta pregunta, todos vamos a responder esta pregunta,
cuál es la incidencia de las religiones en la vida social de las personas, ¿ya? Usted va a hacer un escrito académico siguiendo las normas APA, séptima edición, que las estuvimos examinando, es decir, la página de presentación, el resumen, las palabras clave, el contenido y las referencias bibliográficas. En el contenido le voy a evaluar las cuestiones específicas, que usted cite que usted utilice 2 citas textuales cortas, 2 citas textuales largas y 2 citas de parafraseo, ¿vale? Y con eso, pues ya usted puede dar respuesta a esta pregunta utilizando el capítulo que nosotros hicimos. O si usted quiere utilizar inclusive, pues, otra información, pero la idea es que utilicemos como este texto principal, o sea, este fue el texto que leímos, ¿no? La idea es que nosotros le demos un manejo. Aquí hay los autores que usted quiera, están aquí. Marx, Giddens, la cuestión de Durkheim, la cuestión de Weber, el fundamentalismo. O sea, utilicemos los autores que están aquí mejor como para no expandirnos a buscar autores y dónde puede encontrar. Podemos utilizar la información de aquí para que usted pueda desarrollar la pregunta. ¿Sí está clara la actividad? Sí, profe. Sí. Vale, no hay una extensión mínima, la verdad, no hay una extensión máxima. Usted puede hacerlo en lo que considere pertinente. Lo importante es que usted le dé respuesta a esta pregunta, ¿ya? Con 2 citas textuales, 2 citas textuales cortas, textuales largas, 2 citas de parafraseo, más obviamente su análisis, ¿no? No podemos generar entonces un Frankenstein y colocar 2 cortas, 2 largas y 2 de parafraseo. Listo, aquí está el trabajo. Ahí no hay ningún trabajo porque ahí están las citas. Y las citas deben ir acompañadas de su producción intelectual. La cita es lo que los otros han dicho sobre ese tema. Ahora sí, ¿dónde está lo que usted ha dicho del tema? Entonces no se olvide que cada cita, así como está en el libro, mire, el autor cita algo y empieza a hacer un análisis desde los autores o desde ellos mismos, pero no podemos solamente pegar las citas y ya, sino que tenemos que construir texto ya para darle cohesión, obviamente para darle forma y poder responder a la pregunta. Y esta es la actividad número 3, que como les dije al inicio del video, tiene que entregarse el 28 de octubre a las 7:59 de la mañana. Se entrega el portafolio de actividades y a las 8 de la mañana iniciamos con la evaluación del capítulo anterior de género y sexualidad. ¿Listo? Eso sería entonces las ideas que teníamos para compartir el día de Profe, hoy. No sé si hay alguna pregunta. Te escuchamos. sí, profe, una pregunta, pues ahorita para el texto, listo, hacemos pues la portada, todas esas cosas así, y para ya adjuntar todo pues con el trabajo de la familia para entregar como el portafolio en un solo documento, ¿hacemos literalmente todo de nuevo? O sea, en cuestión de la portada, que los contenidos y así, Claro, porque no, obviamente todo cambiaría. yo creo que sí es importante entonces poder entregar archivos separados. O sea, Sí, establezcamos 2 opciones. Primera opción, que usted meta toda la información en un solo archivo. La primera página de todo el documento sería algo así como una portada general del trabajo y luego viene una portada específica. O si usted gusta, puede entregar 3 archivos. Un archivo, mapa mental. Segundo archivo, el trabajo que hicimos sobre familia. Tercer archivo, este escrito para que le quede un poco más organizado y no sea como todo un collage de trabajos y demás. O sea, puede entregar las 2 opciones. Todo en un documento o 3 archivos con cada una de las actividades. Que el título del archivo 1 sea actividad 1, actividad 2, actividad 3 y que en ellos pues esté sus nombres, apellidos y ahí se puede ver de quién es. Sí, pueden ser las 2 opciones. Sí, el portafolio de actividades es individual, Moni. El portafolio de actividades es cada quien. La última actividad, sí, o sea, o sea, es que esta no es una actividad sola. Esto hace parte del punto 3 del portafolio de actividades, ¿ya? No, este trabajo sobre el escrito académico no es una nota aparte. Todo es una misma actividad donde están las 3 actividades unificadas. Por ello se presenta así. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud?
Nos vemos entonces el próximo miércoles. Ya voy a crear ahorita en el Moodle el espacio para que usted pueda subir la plataforma, el portafolio de actividades. Hasta el próximo miércoles, 28 de octubre, 7:59 de la mañana, usted puede subir el portafolio, porque a las 8 doy los lineamientos de la evaluación y usted va a tener hasta el viernes a medianoche para desarrollar los puntos de la evaluación. ¿Listo? Nos vemos puntuales el otro miércoles, 8 de la mañana, para que veamos la evaluación y eso sería todo por hoy. Profe, Un momentico para decirle una cosa Bueno, vale, ya te espero. chiquita. María Gabriela. o sea, pero el tiempo, o sea, usted nos da el tiempo como para poder abrir el archivo del examen, pero durante el examen, ¿cuánto tiempo hay para responder las preguntas? El miércoles a las 8 de la mañana las explicamos. Esta es la pregunta 1 y la pregunta 2. Y usted va a tener hasta el viernes a la medianoche para entregar la evaluación. Bueno, Bueno, ¿algo más? ¿No? Listo, entonces. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe.